versículo 15. Un versículo que vamos a usar de iniciativa para el tema que queremos hablar el día de hoy. Me dice con amén cuando lo tengo. O si no, acompáñenme en la pantalla, que ya saben. Pero me gusta dar lugar a las personas que traen su Biblia en papel para que se oiga bonito, que se oiga de esas hojas dando vuelta. Amén. El pastor Melendres, el otro día en la Junta de Pastores, él ya va a cumplir 87, 88 años, va a cumplir, y toda pastorea, todavía tiene una mente bien nítida. Y llega y cuando decimos, miró que muchos pastores que llegaron con su Biblia, y él dice, ay, mija, me dice, mira, me siento mal, dice, porque yo traje mi celular y todos ellos traen su Biblia. Y pues es un hermano muy conservador, muy recto, muy justo, ¿verdad? Pero pues es parte de que hoy día la tecnología, ¿verdad? Hoy, hay alguien está gritando. Bueno, eso estaría bueno que suene cuando se estén durmiendo, ¿no? Nomás que le dije, grita más como a mediados del sermón. Así dice la palabra de Dios. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, y gracias por el privilegio que me da de predicarla. Amén. Pueden tomar su asiento. En este versículo no vamos a hablar, para que aprenda un poquito lo que se llama el arte de la homilética. La homilética es el arte donde uno aprende cómo hacer sermones. Hay 3 clasificaciones de sermones que les llaman expositivos, temáticos y textuales. Expositivos es cuando se agarra un salmo y se explica versículo por versículo. Ese es un sermón expositivo. Un sermón temático es cuando se usa un tema y se basa el tema, no a un solo versículo o varios versículos. Un sermón textual es cuando del mismo versículo sale el tema y salen los puntos principales. Pero hoy no voy a enfatizarlo textualmente, sino es temático, o sea, un tema. Pero me gustó este versículo porque apoya el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Si se da cuenta, el que habló aquí es Job. Y miren cómo él dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Job, podemos decir lo siguiente. Job es un ejemplo de resistencia y fe en medio de las dificultades. Fue uno de los hombres que más sufrió, y no podemos nunca de los nunca compararnos a él. Usted y yo hemos sufrido, pero no como Job. Nomás para decirle, perder un hijo es un dolor grande. Un dolor grande. No se compara a cualquier otra desgracia que suceda en la vida de la persona. No, ese no es el mío. No se compara a la pérdida de un hijo. Puede perder su casa, su trabajo, puede tener una situación difícil, pero perder un hijo, eso es algo de lo más doloroso. Con eso le digo, Job no perdió solo un hijo. ¿Cuántos perdió? 10. En un solo momento. 10 en un solo momento. Puede imaginarse quién ha sufrido como Job de la pérdida de hijos. No creo que en la historia de la humanidad alguien haya perdido 10 hijos en el mismo momento. Job lo hizo. Después pierde todas sus posesiones. Se quedó sin hijos, se quedó pobre, y después le viene una enfermedad tan horrible, una sarna maligna, que tuvo que ir a las cenizas y ahí rascarse con los tizones. Esa fue la situación. Entonces, en este momento, Job eleva
eleva una oración, porque aparte de eso lo estaban acusando de pecador. Y sabemos que él no pecó para que le viniera esos males. Lo que sucedió fue que Satanás quiso destruirlo, Satanás quiso afectarlo a él, y pues de esa manera vemos, ¿verdad?, lo que el texto bíblico nos enseña sobre la situación de él. Pero aún así Job llega a este punto y él determina, él hace ese clamor: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Porque lo único que le faltaba era que muriese, pero Dios no permitió que muriera. Dios le dijo a Satanás: toca su cuerpo, pero guarda su vida. Su vida no la toques. Toca todo, pero menos su vida. Y por eso él dice: aunque él me matara, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y se defendió, porque sus tres amigos lo atacaban, lo pusieron de la peor persona. Porque en ese tiempo se creía que si venía un mal, si usted estaba en un mal, era porque había pecado. Por eso lo consideraban, porque no creían, no sabían de Satanás en ese entonces. Entonces, en aquel entonces lo bueno viene de Jehová y lo malo también, pero lo malo es que te castiga Dios por tus pecados. Nosotros sabemos, y vamos a ponernos en el lugar de los tres amigos de Job. Si usted conoce a alguien que es cristiano y le vienen muchas desgracias, ¿qué puede pensar uno de aquella persona? Quizás está pecando, quizás pecó, quizás desobedeció a Dios, es castigo divino. ¿Podemos pensar eso? Posiblemente podemos caer en esa situación. Y más cuando no sepamos que Satanás existe, que él daña, que él destruye, que él enferma. Con más razón podemos, pero ahora nosotros sabemos que muchos cristianos sufren, puede ser por pecados, pero también por ataques de Satanás. Por lo tanto, esa era la situación de Job. Sin embargo, podemos decir, su historia nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Sufrir en esta vida es algo que todos vamos a experimentar o estamos experimentando. El sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Desde que nacemos hasta que nos morimos, vamos a pasar por sufrimiento. Algunos de nosotros sufrió de niño. Yo no me acuerdo, pero según me cuenta mi mamá, yo estuve a punto de morir a 2 semanas de nacido. No sé, me platican unas historias que a veces pues se quedan. Yo no me acuerdo. Si apenas me acuerdo de lo que pasó ayer, bueno, tampoco, sí. Del niño menos. Me cuenta mi mamá y mi papá que a mí me dio una diarrea de esas fulminantes de bebé y nada me quitaba esa diarrea. Me estaba, como quien dice, volví bien flaquito. Y el doctor le dijo, llevaron al doctor y el doctor dijo: ese niño ya de esta noche no pasa, solo un milagro lo puede salvar. Pues mira, lo único que te puede decir es darle Pepto-Bismol, pero darle un Pepto-Bismol a un bebé no es correcto. Pero ya no había otro recurso. Me cuentan que me tuvieron que dar Pepto-Bismol. Y sea como sea, al día siguiente me recuperé y ya no me morí. Y mi esposa es feliz por eso. Ahora, para mí, yo veo que Dios tenía un plan desde mi nacimiento. Y yo no pensaba decirle esto porque pues quiero enfatar más, pero un testimonio. Mi papá, cuando yo me entregué a Cristo, me bauticé, se opuso. No le gustó. No se opuso, no le gustó porque yo lo hice, yo estaba aquí. Cuando decido irme al instituto bíblico, tampoco le gustó. Y pues bueno, y como que había ese resentimiento de mi papá hacia mí,
porque el plan era que yo viniera a Estados Unidos a trabajar y ayudarle económicamente, que es algo que hacen muchos hijos. Pero al yo cancelar eso y venirme al instituto, pues el dinero que tendría que usar, ganaba era para pagar el instituto bíblico, porque nadie me lo iba a pagar. La iglesia en Wapato, Washington, sí me ayudaba mensualmente para algo, para comernos una comida. Pero mi papá siempre guardó eso en su corazón. Un día me llamó borracho, estaba en San Mateo por allá, y me dio reclamo. Yo me quedé callado. Yo no le dije nada. ¿Qué hace en ese caso? En parte se entiende la situación de él. Bueno, rápidamente. Un día que fui a visitar a mi familia a Phoenix, mi papá estaba tomando con otro amigo. Estaba borracho. Yo llegué esa vez y estaba. Oh, le dice, mire, compa, era el vecino ahí. Le presento a este hijo mío, dice, él es, no sé cómo me dijo, pero debe tener, no me dijo aleluya, ¿verdad? Pero él le cree Dios, y así dice, y déjenme decirle algo. Este muchacho, cuando estaba niño, se me estaba muriendo. Está borracho mi papá, con el amigo. Pero yo creo que Dios ya tenía un plan para él, porque mírelo, aquí está. Eso me impactó en ese momento, que en su borrachera mi papá reconoció que yo era un milagro de Dios. Son cosas que nunca se olvidan. Quizá ya después no se trató el tema, pero en esa situación, por eso dice que los borrachos dicen la verdad y están más sensibles, ¿no? Entonces todos hemos sufrido. Yo no me acuerdo de ese sufrimiento, pero a través de los años he tenido etapas de sufrimiento, lo cual usted y yo hemos tenido y seguimos teniendo, y no es que sea negativo o pesimista, seguiremos teniendo sufrimientos. Pero aquí la Biblia nos enseña que así como Dios permitió el sufrimiento a la vida de un justo, si Dios permite el sufrimiento hacia nosotros, es porque Él tiene un plan. Dios no se equivoca. La diferencia es que nosotros tenemos la ventaja de caminar con un Dios amoroso, fiel y presente aún en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Dios siempre está ahí, siempre va a estar ahí, aunque no lo veamos. Es por eso que en esta ocasión estaremos aprendiendo cómo confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida, aun cuando duela. Diga conmigo, aun cuando duela. Aun cuando duela. Y miren, ya que dijo eso, de ahí está el tema. El tema, confiar aun cuando duela. Confiar cuando duela. ¿Quién sufre y no le siente nada malo? El sufrimiento causa dolor. ¿Quién está sufriendo y no tiene dolor? El sufrimiento, sí. Ese sufrimiento, o sea, físicamente nos duele algo, o emocionalmente nos duele algo. Y yo creo que el dolor emocional es peor que el físico. El dolor del alma es el peor. Dijera, preferiría mejor no caminar, pero por dentro tener paz. Preferiría mejor estar a no tener nada, pero tener paz. ¿De qué sirve tantas posesiones? ¿De qué sirve tanto dinero que algunos de ustedes o la gente tienen si no hay paz en el corazón? Por eso Proverbio decía que es mejor estar en un rincón de un tejado con pan y agua que en una casa llena de provisiones donde no hay paz, donde hay disensión, donde hay problemas. Por eso, hermanos, confiar aun cuando duele. El sufrimiento trae dolor. Por lo tanto, el primer principio que queremos ver es confiar en Dios aun cuando no entendamos su proceder. Proverbios 3, 5, 6 es unos versículos claves que usamos mucho, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios aun cuando no entendemos su proceder.
Lo que usted está sufriendo, ha sufrido, muchas veces no entendemos por qué yo lo estoy pasando. ¿Por qué a mí me ha sucedido? ¿Por qué a mí? Si yo no hago nada mal. Mire, así como usted y como yo, el 99% de aquí presentes nos portamos bien. Amén. Amén. Bueno, nomás algunos están en el grupo, ¿no? Les doy otra oportunidad. Aquí, cuando menos el 99% de los que estamos, nos portamos bien. Amén. Bueno, todavía algunos están dudando, no dicen, ¿será verdad? Pero sí, bueno, no somos perfectos, no somos súper buenos, pero no somos malos. Usted se considera una persona mala, malévola, impía, abominable, ¿verdad que no? Pecamos, ofendemos de vez en cuando, pero no lo hacemos con malicia. No estamos maquinando en la noche, no dormimos por decir, ¿cómo voy a molestar y dañar la vida de esta persona mañana? Por eso, confiar en Dios aun cuando no entendamos su proceder, cuando las circunstancias no se ven bien. Ahí le faltó en el PowerPoint unas 2 letras. Bien, no vi. Cuando las circunstancias no se ven bien. Porque mire, hay momentos en los que todo parece ir en contra nuestra y no encontramos respuestas claras. En vez de una solución, se siguen empeorando las cosas. En vez de entender que lo más complicado el asunto, que lo más complejo, más en oscuridad. Pero aún en esos momentos que no encontramos respuestas claras, mi hermano, mi hermana, en esos momentos debemos confiar en Dios. Amén. Debemos de confiar en Dios. Aunque no entendamos ese proceso, tenemos que confiar en Dios. Porque mire, confiar en Dios aunque no entendamos su proceder, cuando los problemas no parecen mejorar. ¿Cuántos tienen problemas? Amén. ¿Están mejorando? Algunos, pero otros como que van empeorando. A muchos sucede. Mire, el dolor se prolonga, la situación no cambia y el cansancio emocional aumenta. Cuando usted tiene un problema físico, una enfermedad, algo que le está molestando y va de médico en médico, de medicina en medicina, de tratamiento a tratamiento, emocionalmente la persona se cansa. Emocionalmente la persona dice, ¿por qué no hay solución? ¿Por qué no hay mejoría? Cuando hay problemas de ese índole, debemos esperar en Dios. Confiar en Dios es esperar en Él. Si se desespera, o mejor dicho, si nos desesperamos, eso no es señal de que estamos confiando en Dios. ¿Cómo se demuestra que confiamos en Dios? Cuando esperamos en Él. Confiar es esperar. Yo confío en Dios, pero anda todo desesperado. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es quedarse quieto. Confiar en Dios aun cuando no entendamos su proceder. Podemos seguir dando adelante. Aun cuando otros les vaya bien. A veces es común, duele ver que otras prosperan mientras que nosotros seguimos en la prueba. A veces duele ver que a otros les va bien y se portan mal y les va bien, y nosotros que tratamos de portarnos bien no estamos viendo algo claro. Nos sentimos en tinieblas, nos sentimos abandonados. ¿Usted conoce gente mala? Y les va bien, aparentemente, que prosperan. Hay muchos así. Hay muchos que hacen el mal y les va bien, aparentemente, en lo que es visible, en lo que es lo natural. Pero son gente malvada.
gente odiosa, gente que dañan, que destruyen. Y verlos. O a veces, ¿para qué nos vamos tan lejos? Cuando en la familia, o los vecinos, o compañeros de trabajo, que saben que no tienen a Cristo, que son malas personas, y les está yendo mejor que a usted y que a mí. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué nos dice? Pero aún así, debemos depender de Dios. Salmos 37:7 nos dice lo siguiente: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que él prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Lo primero que hacemos es lo siguiente, parte del versículo, no la primera parte. La primera parte dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Pero muchas veces no omitimos esta verdad y nos vamos a la siguiente: nos alteramos con motivo del que prospere en sus caminos por estos hombres malvados, mujeres malvadas, que aparentemente les va bien. El salmista en el capítulo 37 presenta su complejidad, su desesperación, su falta de entendimiento, por qué el impío prosperaba y a él le estaba yendo mal. Por eso ya en este versículo él entiende una cosa, que él no va más a alterarse, a afectarse porque el impío, el pecador prospere, o aquella persona que no tiene a Cristo le vaya bien. Lo mejor es guardar silencio delante de Dios. O sea, callar, no murmurar, no quejarse, sino guardar silencio delante de Dios y expresar de verdad nuestra situación. Pero mire, la clave está: guarda silencio delante de Jehová y espera en él. Porque si usted comienza a quejarse, comienza a decir cosas negativas, eso le va a afectar en su fe. Y no solamente a su fe, le va a afectar a su cuerpo, a su alma. Porque una persona que está pasando una dificultad y comienza a hablar negativamente, ¿cree que eso le ayuda? Claro que no. Una persona que empieza a hablar negativamente porque a mí yo no me lo merezco, parece que no hay solución, ya voy a estar en esa situación, y comienza la persona a hablar pesimistamente, negativamente, eso le daña su alma. Va a haber un desgaste no solamente físico, sino también emocional, y espiritualmente va a bajar su fe. Por eso lo mejor es, aunque no entendamos el proceso, aunque no entendamos lo que estamos pasando, aunque no entendamos por qué a aquel le va bien y a mí no, yo no me quejo. Yo guardo delante de Dios silencio. Yo me someto a Dios y le digo al Señor: Señor, yo no lo entiendo, pero yo espero en ti. Yo espero en ti. El mismo salmo y otros salmos mencionan sobre impíos, estos hombres malvados que prosperan. Y dice: pero yo sé que pronto tendrán su castigo. Pronto tendrán su castigo. ¿Cuántos hombres malvados que han prosperado en esta tierra no ha venido la justicia sobre ellos? Y si llegara a pasar la justicia de este mundo a ser aplicada a ellos, cuando se presenten delante de Dios, así les va a ir. Por ejemplo, ya ven, hay tantos que hablar sobre la guerra que Estados Unidos tiene contra Irán. Mataron a uno que muchos en los medios dicen el atole, a la toda no sé qué, nombre raro, ¿verdad? 86 años tenía este líder supremo de Irán, con su turbante, su barba, su vestido de vestir de ellos. Pero ese hombre era un malvado. Por orden de él, no hace muchas semanas atrás murieron miles de iraníes en las protestas. Él los mandó matar. Él los mandó. La gente
miles protestaban, este hombre dio la orden y la guardia no me acuerdo cómo se llama, la guardia de ellos, una guardia especial, los empezaron a acribillar a toda la multitud. Y como prohibían los medios de comunicación que grabaran todo eso, porque controlaban todo el país. Pero sea como sea, alguien coló información y no sé cuántos miles de personas en unos días murieron por culpa de la orden de ese líder. Y no son los únicos que han muerto. Por órdenes de él, Hezbollah y otros grupos terroristas han matado miles y miles de personas a través de su poder, en ese hombre ese poder. O sea, gente malvada, impía, sin corazón. Bueno, Israel hizo un trabajo, mandó una bombita y ¡pum! Se murió el viejo. Se escapó de la justicia de la tierra terrenal. Pero ese hombre, cuando abrió sus ojos después de ser bombardeado, se presentó en el infierno, donde va a pagar por la eternidad todos sus crímenes. De Dios nadie se escapa. Vivió de lujos, vivió de comodidades, haciendo lo que le daba la gana. Murió a los 86 años, buena edad, pero ahorita ya está en el infierno, pagando todos sus crímenes, esperando cuando sea traspuesto al lago de fuego en la segunda resurrección. Pueden escaparse del castigo terrenal, pero de Dios nadie se escapa. Pueden prosperar, tener carros, tener riquezas, tener casas, millones de dólares. Nosotros $1 millón, quién sabe en cuánto tiempo lo juntaremos. Quizás nunca vamos a ver $1 millón en nuestra cuenta de banco. Bueno, yo no sé si usted. Yo tampoco. Yo creo que a mí no me faltan tanto, me faltan 999,850 para que yo sea millonario. Ya con $1 milloncito ya estés millonario, ¿no? Quizás nunca vamos a llegar a eso, pero eso no importa. Lo importante es tener a Cristo en el corazón y la promesa de la vida eterna. Eso es lo que importa. Ahora, no está mal que se haga millonario usted. Yo quisiera que todos se hicieran millonarios y no se olviden de este pobre pastor aquí y de este pobre templo. Nada, no somos pobres porque queremos a Cristo. En propiedad, economía, tampoco somos pobres porque Dios suple, Dios provee. Amén. Grupo pequeño, Dios provee. Dios tiene un remanente fiel en Templo de Benecer que mes tras mes, año tras año, han sostenido esta obra. Y eso nunca va a faltar, eso nunca va a acabar. ¿Sabe por qué? Porque esta obra es de Dios. Esta es obra de Dios. Yo lo he visto ya casi 27 años y he visto la fidelidad de Dios. A mí no me preocupa. Yo no ando allí dando manotadas de ahogado, hermanos, diezme, ofrende, porque pues la iglesia está, la economía está mal, estamos haciendo cambios, comprando y arreglando la iglesia, necesitamos su ayuda. No, yo no, a veces sí le pido ayuda, quizás en el futuro, pero ahorita no. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No tendremos mucho, pero tenemos a Dios en nuestras vidas. Y esta gente que construyen iglesias, edificios grandes, mega iglesias, wow, les va bien aparentemente, pero al final no sabemos cómo están ellos con Dios. Un pastor en Guatemala muy conocido y muy criticado, por razón se le critica. Su templo, allá en Guatemala, que es un país del tercer mundo, hace años le costó ese templo construirlo en $40 y tantos millones. Imagínense, 40 y tantos, 41, 43 millones de dólares le costó.
Y tiene apellido de dinero este señor. Cash se llama. Ya usted póngale el otro apellido. Imagínense, en un país tercermundista, pobre, la gente no gana dólares. ¿Qué es la moneda guatemalteca? El quetzal. No. Y dice, wow, ¿cómo lo hicieron? Hay muchas teorías, ¿verdad? Pero solo Dios sabe. Oh, porque tienen esas iglesias aún. ¿Usted cree que por eso ya significa que son de Dios? No. Pero vamos a dejar a los primos a un lado. La gente malvada, que prospera aparentemente, tarde o temprano, vendrán a juicio divino. Y usted y yo, que nunca vamos, bueno, no diga nunca. Y usted y yo, que quizás no pronto vamos a ser millonarios. Eso no nos preocupa, porque tenemos la riqueza más grande del mundo, que es la salvación que Cristo nos da. ¿Quién me va a llevar al cielo? La salvación que Él me dio. No el dinero, no las posiciones. El dinero que usted deje va a ser para sus descendientes, para sus hijos, para sus yernos, para sus nueras. Para ellos lo hace. Guardemos silencio ante Jehová y esperemos en Él. No nos alteremos por motivo que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén. Amén. Segunda verdad, confiar en Dios nos ayuda a esperar su voluntad. Pero antes de ello, un niño iba caminando de la mano de su padre por un camino oscuro. No veía bien por dónde pisaba y con miedo le preguntó: papá, ¿a dónde vamos? El padre respondió: no necesitas saber todo el camino, solo confía en que yo te llevo bien. El niño no entendió el rumbo, pero siguió caminando tranquilo porque confiaba en quien lo estaba guiando. Nuestros hijos más de pequeños confían en nosotros. Vámonos, súbanse al carro. ¿A dónde vamos? A tal lugar. Okay. Y confiados se suben. Lo único que preguntan: ¿ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Que se desesperan. Pero ellos confían que el papá o la mamá que va al volante los va a llevar a un buen lugar. Están seguros. Esa es la fe del niño. Eso es lo que el niño, el nieto, porque ahora los que andan con los nietos, ¿verdad?, confían en uno. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios permite ni hacia dónde nos está llevando. El camino se ve oscuro y las respuestas no llegan. Pero Dios nos dice hoy: no necesitas entenderlo todo, solo confía en mí. Amén. No necesitamos entenderlo todo. Lo que tenemos que entender que Dios es fiel y yo dependo y estoy seguro en Él. Amén. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Confiar en Dios no es saber el porqué de las cosas, sino descansar en quién es Dios. Amén. Yo descanso en saber que tengo un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso que cuida de mí, porque si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Amén. Por lo tanto, confiar en Dios nos ayuda a esperar su voluntad. Lamentaciones 3:25-26 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que la busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno es Jehová a los que lo buscan. ¿Cuántos buscan de Dios? Amén. El alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, sin murmurar,
sin hablar negativamente, en silencio la salvación de Dios. Esperar cuando Dios se glorifique en su situación, en su necesidad. Yo sé que no es fácil lo que usted está pasando. A veces no entiende el porqué de las cosas, las fuerzas, no hay a la puerta, como dice, se siente hundiendo cada día más en el problema, en la situación. Pero déjeme decirle, Dios está ahí. Dios a su tiempo va a dar la respuesta. Dios a su tiempo se va a glorificar y usted podrá testificar de las maravillas de Dios. Aleluya. Va a poder dar gloria a Dios porque Dios es fiel. Tenemos un Dios poderoso. Por lo tanto, confiar en Dios nos ayuda a esperar su voluntad, porque Dios sabe lo que hace. Usted no sabe muchas veces. ¿Por qué? Nada sabemos. A veces ni sabemos lo que estamos haciendo en nuestra vida, en nuestro hogar. A veces necesitamos que se nos oriente. Aunque no entendamos el proceso de Dios, Dios nunca pierde el control. Él nunca va a perder el control. No importa qué tan malas se vean las cosas, Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe. Usted y yo no sabemos, como le digo, ni lo que nosotros hacemos. Y a veces no sabemos por qué Dios está actuando así. Pero una verdad muy importante. Dios es fiel. Amén. Díganlo conmigo. Dios es fiel. No un momento, todo el tiempo Dios es fiel. Amén. ¿Cómo dice eso? Que Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. A ver, vamos a ejercitarnos en eso. Yo digo la primera parte. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Ahora vamos a agregarle la palabra fiel. Dios es fiel. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es fiel. Amén. ¿Lo cree? Amén. Pues vivámonos en esos momentos difíciles. Vivamos en esos momentos de prueba esta verdad de que Dios es fiel. Porque nuestra fe descansa en su carácter, no en nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias son volubles, nuestras circunstancias son como arenas movedizas que de repente nos hundimos de una sola vez. Pero Dios, yo confío en el carácter de Dios. No en las circunstancias, no en el diagnóstico, no en la escasez. Yo confío en un Dios que es santo, en un Dios que es fiel, en un Dios que es bondadoso, un Dios todopoderoso. En mis pláticas matutinas con Jonathan cuando lleva a la escuela, nos molesta el sol. Salimos de la casa, agarramos una calle que se llama Fir y cuando damos la vuelta, ese sol pega. Y no puede uno ver. Tiene uno que bajarle ¿cómo se llama ese? La visera, ya así. Y luego está caliente. Y platicando le digo, mira, ¿cómo es que el sol está tan lejos? Tan lejos. Y nos da su calor. Porque el sol no está como quien dice cuando usted hace un fuego. Y que pues está ahí a la vista, está cerquita de usted y le da su calor. Tampoco está a una distancia de aquí a El Salvador, por así decirlo, o de aquí a Michoacán. No, está a una distancia de millones y millones de millas. Allá en nuestra galaxia, lo más distante de nuestra galaxia, allá a una distancia inalcanzable, inimaginable, allí está el sol. Y cómo desde esa distancia abrumadora, tan grande distancia, viene a darnos calor y aún hasta nos molesta a veces. O sea, es algo grandísimo. Según el sol, su tamaño es como el tamaño, 1000 veces la tierra. 1000 tierras son harían el tamaño del sol. Pero aún así la distancia. Pero aquí viene la aplicación espiritual. Ahí vemos
que Dios es un Dios poderoso. Amén. Un Dios poderoso que hizo todo lo que existe. Es un Dios poderoso que hace todo perfectamente. Amén. Desde tanta distancia nos da su calor. Su fidelidad es grande y permanente. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Su voluntad es perfecta. Nosotros a veces no entendemos esto, ¿verdad? Lo que Dios permite tiene un propósito mayor que muchas veces lo vemos en el momento. En el momento no entendemos, en el momento no comprendemos, en el momento no captamos, ¿verdad?, el significado. Pero mire, una verdad muy importante. A su debido tiempo, Dios se va a glorificar. No en mi tiempo, no en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. Una persona estaba esperando una respuesta importante y todos los días preguntaba, ¿ya pasó algo? ¿Ya hay respuesta? ¿Cuántos han estado en situaciones así cuando están esperando algo? Y están llamando. ¿Ha habido mejoría? ¿Ya hay respuesta? ¿O va al correo? Todos los días. Hasta está velando cuando el correo pasa, ¿no? Ya sabe a la hora que llegue. Ahí está velando. Llega el correo, va a abrir su buzón, porque quiere. Hay desesperación, hay ansiedad, hay impaciencia. Esta persona, como muchos de nosotros, ¿ya pasó algo? ¿Ya hay respuesta? Alguien le dijo, si apuras el proceso, puedes arruinarlo. Algunas cosas solo funcionan cuando se hace en el tiempo correcto. No presionar las cosas. Cuando se hace en el tiempo correcto. Con el paso del tiempo, entendió que esperar no era perder el tiempo, sino permitir que las cosas se hicieran bien. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a esperar sin desesperarnos. La espera no significa que Dios esté tardando, sino que Dios está trabajando. Él no duerme, Él siempre trabaja. Él siempre trabaja. Jesús lo dijo, que su Padre siempre trabaja. Mientras usted está durmiendo, Dios está trabajando. Mientras usted está llorando, Dios está trabajando. Mientras usted esté como esté, esperar la voluntad de Dios es confiar en que su tiempo es perfecto. Es perfecto. Aunque a nosotros nos parezca lento. Dios no es lento. Dios lo hace todo a su tiempo, no en nuestro tiempo. Concluyendo, cuando sufrimos no significa que se termina todo, y mucho menos que Dios nos ha abandonado. Dios no abandona. Dios nunca abandona. Nosotros muchas veces somos los que abandonamos a Dios, o abandonamos el plan de Dios. Dios honra a aquellos que confían en Él y les da la victoria cada vez que se enfrentan a sufrimientos y también al dolor. Dios sabe lo que hace y permite. Por ello, mi hermano, mi hermana, debemos de confiar en Él y que su santa y perfecta voluntad se cumpla. Vuelvo a mencionar el versículo al inicio. He aquí, aunque Él me matara, en Él esperaré. Amén. Seguimos esperando en Dios. Seguimos esperando en Dios, porque recuerden, confiar en Él, aunque duela. Confiar en Él,
aunque no sean falsas las cosas. Dios a su tiempo se glorificará. Amén. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque podemos confiar y esperar en ti. Habla nuestras vidas, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Ahora queremos, Señor, alabarte y descansar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo para altar, para descansar en el Señor. Te invito a que pase al altar y vamos a alabar y adorar a nuestro Dios.